Sean bienvenidos a una nueva edición más de Charlamos sobre Educación. Y hoy tengo el placer de tener conmigo aquí a mi izquierda a Ferran Casado. Llevamos ya un buen rato charlando y como siempre digo, permítanmelo, voy a empezar a grabar el off the record porque salen conversaciones y temas realmente súper interesantes. Pero bueno, como ya estamos on the record, como decía, os presento aquí a Ferran Casado. Él es educador no formal, padre adulto de alta capacidad intelectual, con perfil heterogéneo, complejo, activista y aprendiz de filósofo, entre otras muchas cosas más que ahora comprobaremos. Ferran, en primer lugar, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Sí, como tú has dicho, ya llevamos un rato charlando. No sé si ya creo que yo creo que me he explicado todo, pero bueno, no, voy a contestar a tus preguntas. No, y que te agradezco un montón que me hayas invitado a tus entrevistas, ¿no? O sea que muchas gracias, Antonio. Iván, muchas gracias. A O sea ti. que adelante. Y como te decía anteriormente, y lo digo también ahora, nos conocemos por Twitter, hablábamos también hace un momento de las redes sociales, y lo bonito, dentro del ruido, que en ocasiones evidentemente impregna esta red, hay brillo, hay personas, como es tu caso, que, bueno, conectamos, veo lo que escribes, veo tu curiosidad, tus ganas de aportar, y a mí esos son valores, como siempre digo, que ya aquí me hacen clink en mi inquieta mente y digo, oye, pues vamos a escribirle y vamos a tener la oportunidad, más que a base de escribir, de tener una charla en directo y poder escucharte y sobre todo también hacerte una serie de preguntas relacionadas, ojo al tema de hoy, altas capacidades intelectuales, que seguramente hará Ferran, a raíz de las preguntas que le formularé, vamos a intentar concienciar, sensibilizar y visibilizar esta cuestión que parece que todavía hay un largo camino por recorrer. Así que, Ferran, para ponernos primeramente en contexto, ¿podría explicarnos a la audiencia qué son las altas capacidades? Sí, esta pregunta, mira, fíjate, es que es una pregunta que ya no se tendría que hacer. En el momento que se hace, ¿no? En el momento que se hace y se pregunta, ¿pero qué son las altas capacidades intelectuales, ¿no? ¿O qué es la alta capacidad intelectual? Pues es que alguna cosa no acaba de... No hay una definición, no hay una conceptualización clara. ¿Por qué motivo? Porque cuando uno se entera o le dicen que su hijo o su hija, normalmente ahora cada vez más porque hay más información, le dicen que su hijo o su hija es de alta capacidad intelectual, es como que, ¿no? Te viene a la cabeza lo de superdotado, ¿no? Y dices, ¿cómo? ¿Qué? ¿No? Y luego tú empiezas a encajar aspectos de tu hijo y los ves en ti. Y dices, anda, y la psicóloga o el psicólogo, el psicopedagogo, quien dice, no, pues igual tú también lo eres, ¿no? Entonces empiezas a buscar y te dicen depende de con quién contactes, te dicen, pues es esto, ¿no? Pero tú dices, no, ¿cómo? No. Yo, superdotado, si soy fracaso escolar, si no me ha gustado nunca estudiar, si no soy un inadaptado, incluso antes decía antisocial, no, asocial, ¿no? Por una conducta, por una forma de ser. Si esto no tiene nada que ver con el arquetipo que uno tiene, ¿no? Sobre la superdotación. Que a mí no me gusta para nada tampoco el término, ¿no? Entonces, ¿qué es las altas capacidades intelectuales? Pues dependerá del observador. Eso es un poco como la teoría de la relatividad general de Einstein, ¿sabes? Es como, depende del observador. ¿Y por qué? Porque esto arranca del encargo que se le hizo a Alfred Binet en Francia, cuando el gobierno francés en el siglo, a finales del XIX o principios a finales, decreta una ley de la escolarización obligatoria. Entonces, hay una serie de alumnos que presentan dificultades de adaptación y como vienen con diferentes edades y diferentes niveles, el gobierno necesita alguna herramienta mecánica para poder distribuir, reorganizar todo el sistema educativo.
y sacar a los que van más rezagados de los más avanzados del sistema, que es la idea que tiene el Binet, que luego trabajará con uno de sus alumnos, es psicólogo, que es psiquiatra, con el Theodore Simon, para volverlos a reintroducir al sistema. Porque en el fondo estos niños lo que están es sufriendo dentro del sistema. Entonces utiliza un test para medir la inteligencia y crea el test de Binet-Simon, ¿no? ¿Qué ocurre? Que este test viaja a América y hay allá un señor que se llama Terman, que es eugenista, o sea, racista, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice, no, yo voy a modificar este test y la puntuación, la métrica que me dé este test, ¿no? Nos va a dar, en cierta manera nos va a dar la razón, ¿no? Y hace el famoso trabajo longitudinal con una serie de personas que es uno de los trabajos mayores que se ha hecho a nivel longitudinal. Pero está muy sesgado porque coge todos, son blancos, de clase media alta, por no decir alta, con cierto nivel cultural, etcétera, etcétera. Total, ¿qué son las altas capacidades? Pues de lo que hizo Binet a lo que se convierte, a lo que llega a ser, que se basa en un CI, ¿no? En un cociente intelectual. Para mí se pervierte todo el descubrimiento, porque al fin y al cabo es un descubrimiento, ¿no? Sí es verdad que hay alumnos que tienen, que es lo que se dan cuenta, que tienen una capacidad verbal superior al resto, una precocidad, pero en cambio unas dificultades también de adaptación, una desadaptabilidad. Entonces, claro, cuando preguntan, ¿qué son las altas capacidades? Pues en el sistema educativo, ¿no? Serían, según las definiciones de la ANAC, ¿no? De la Nacional, de la Asociación Mayor que hay en Estados Unidos de alumnos de alta capacidad, de dotación y talento, serían los que tienen una actitud sobresaliente. Pero es ambiguo, porque al final, si tú lees esa definición, es que entra mucha población, ¿no? Y se descarta un poco todo el tema del CI. Pero el CI es lo que ha marcado toda la política económica y la política educativa en Occidente, sobre todo con Estados Unidos a la cabeza, que no es nada más ni nada menos que el método estadístico. Cuantos más tenemos, cuantos más alumnos con un CI alto que se asocia a un rendimiento escolar, hay una buena adaptación, se asocia a esto, por tanto, gifted, que sería dotación, y talentos, ¿no? Y aquí lo transformamos en altas capacidades. Claro, llega un momento que de lo que empezó con Binet a lo que se convirtió, ¿no? O a lo que es, claro, hay un espectro muy amplio. Entonces, cada uno dice, no, la superdotación no existe. Bueno, sí existen niños con una capacidad cognitiva bestial, supracognitiva, que con 11 años, bueno, el Simon, el niño de 11 años belga, que casi termina ya, creo que ha terminado el grado de química, ¿no? O de ingeniería química, o no sé, ¿no? O sea, sí hay, pero claro, son elementos muy... Es uno entre millones, ¿no? Casi. Y luego la mayoría sí hay un grupo que presenta unas características neuropsicológicas muy determinadas. Hipersensibilidad emocional y sensorial, etcétera, etcétera. Entonces, hay otra corriente que sería la esencialista, que dice, que es la de la definición del crecimiento asincrónico, ¿no? Del desarrollo sincrónico, que sería del grupo Columbus. Y por tanto, hay dos corrientes, ¿no? Una que sería la conservador liberal más ligada al modelo de los 3 anillos de Renzulli, que va de Einstein hasta un percentil, ¿no? Dentro de los test de 90 a 92, que abarca más población, y luego el más esencialista, que es de unas características muy determinadas neuropsicológicas. Y ahí entramos en otro campo, que es el que me interesa más, porque en el fondo son los que presentan más problemas adaptativos. Entonces, ¿qué son las altas capacidades intelectuales?
seguimos, y te lo voy explicando, pero para mí la alta capacidad intelectual no es ni más ni menos que un funcionamiento cognitivo por encima de la media, que no tiene por qué asociarse a la inteligencia, por mucho que los test se llamen de inteligencia, y que como resultado pues da unos rasgos de personalidad muy determinados, como antes hemos estado hablando y que hemos coincidido bastante. Entonces, no es nada sencillo hablar de la condición humana, nada. Llevarlo solo al plano infantil o educativo, porque siempre se hablaba de niños, ¿no? Había dificultad, ¿no? Sobre todo en España, de hablar de adultos de alta capacidad. Pero yo me pregunté, bueno, pues si no existe, si no existimos, si esto no existe, si esto es tener como una especie de gadget que tienes más capacidad para estudiar o te adaptas mejor en el sistema académico y ya está, ¿es esto solo o hay algo más, no? Y evidentemente la neurociencia está aportando datos que hay algo más. No es simplemente, o sea, esos niños que detectaron en el sistema francés a principios del 20 tenían problemas de adaptación escolar. ¿Por qué? ¿No? Y ahora ya sabemos mucho más. Y de esto, y curiosamente, Francia ha hecho un trabajo, para mí, importante, y han vuelto un poco al inicio. Han descartado todo el tema del talento, del desarrollo del talento, más americano, ¿no? Más el modelo Renzulli, Gané, Sternberg en su momento, ¿no? Todos los modelos explicativos que hay, y han vuelto un poco a ver dónde están las causas y cuál es la realidad. O sea, hay una aproximación a la realidad de estos alumnos que tienen dificultades de adaptación. Y hicieron un debate de país, habló todo el mundo, dejaron hablar a todo el mundo y se llegó a la conclusión de que hay alumnos brillantes que no son de alta capacidad y un alumno de alta capacidad no tiene por qué ser un alumno brillante, lo cual descarga mucho la presión que tienen familias y sobre todo los niños y niñas. Porque que un niño esté en estado de shock o en un estado de ansiedad general o en un burnout y con una fobia escolar brutal que no se puede levantar de la cama, o una niña, que le digan que eso es porque es inteligente y es muy inteligente y puede hacer lo que quiera, es que es absurdo. Si está hecho polvo el niño, ¿no? Y la familia dice, pero ¿qué me estáis explicando, no? ¿Pero qué ocurre aquí, no? Entonces, claro, se mezclan tantas cosas, hay tantos factores que realmente lo que implica es que nadie al final sepa exactamente de qué se está hablando cuando se habla de alta capacidad intelectual. Porque vas a la escuela, la psicopedagoga que hay o en el EAP o no sé, en España se dice de otra forma, pues te dice, no, no, es que su hijo no es muy inteligente porque no hace faltas de ortografía, ¿no? Pues igual es que tiene algún problema de dislexia también, ¿no? Aparecen los trastornos de neurodesarrollo y de aprendizaje, que no tiene por qué haber tampoco el trastorno en sí. Pero en este proceso de crecimiento, de maduración, sí, asincrónico, en los perfiles heterogéneos, sí hay momentos de disincronía que son las discrepancias que se ven en los test, por eso se llama perfil heterogéneo, que dificultan que el niño tenga una capacidad verbal de razonamiento que realmente puedes tener una conversación como casi con un adulto o mejor, pero a la hora de hacer un dictado, pues te hace 50 faltas, ¿no? O tiene una letra ilegible como la que tenía yo, que a los 12 años la tuve que cambiar completamente porque si no, no probaba ningún examen. Y entonces ahí empiezan los problemas. Porque si te aplican según qué adaptación, pues te pueden llegar a hundir más. Entonces cada perfil es único, cada perfil hay que o sea, hay que tener unos conocimientos brutales. Yo por eso yo a los docentes, yo no os culpo de nada, nunca, nunca, aunque hay que se ponen demasiado duros que dicen que sí, yo lo sé todo, no, no, no. En este tema, decir que lo sabes todo es el primer error que hay. Ni lo saben los neuropsicólogos, ni los psiquiatras infantiles, como lo va a saber un docente, ¿no? Entonces,
habría que revisar todo otra vez. Y luego el ego de muchos que han creado modelos que ellos saben, y ellos mismos, a mí personalmente no, pero a conocidas psicólogas mías sí, se lo han dicho, que son modelos obsoletos, que fueron creados ad hoc en el momento que interesaba porque era la moda y se hablaba de inteligencia, es una cosa que vende. Y creo que hay que pisar de pies en el suelo, porque estos niños sufren muchísimo. Y eso, en una época, en una edad crucial, ¿no? De crecimiento, de desarrollo, de neurodesarrollo, son los trastornos del futuro en la edad adulta. Y eso es ciencia. No me gusta nunca utilizar la palabra evidencia, pero lo es. Entonces, claro, es grave porque la vida de un niño o de una niña es lo más importante de la vida de un ser humano. Tú eres un niño que ha crecido. Tú, lo que viviste de niño te va a acompañar toda tu vida. Una situación para un niño, el tiempo no es el mismo que para un adulto. 6 meses, 3 años de sufrimiento, de verdadera tortura en el sistema escolar obligatorio, es que no se puede permitir. Pero claro, como somos minoría, lo primero que se hace es centrifugar la responsabilidad y la culpa, ¿no?, a los padres, a la familia. No, eso es porque juegan mucho a la PlayStation. No, eso es porque tal. No, eso es porque vosotros no tal, ¿no? La escuela nunca tiene responsabilidad. De hecho, es un problema. Por tanto, si me lo saco de encima, mejor, ¿no? Es duro, pero es así. Y esto es lo que nos pasa a muchas familias. Si quieres, vamos entrando en lo que es la alta capacidad intelectual, porque no es tan sencillo como decir, mira, es que estos niños aprenden muy rápido, estos niños tienen tal, ¿no? Pues hay muchos componentes, muchísimos. Y sí hay un funcionamiento cognitivo elevado. Pero ¿de qué población estamos hablando? ¿De qué porcentaje? Es lo mismo uno que le va bien, se adapta bien al sistema y es un buen estudiante, que un niño que tiene un perfil heterogéneo. No, no es lo mismo. Pero en cambio, cuando dicen, son de altas capacidades, ¿no? Pues les aplicamos lo mismo, ¿no? Es complicado. Es un problema no resuelto. No en España, en Cataluña, donde soy yo, sino prácticamente en todo el mundo. Y quien diga lo contrario, miente. Incluso en la Universidad John Hopkins. Yo he estado colaborando con el Berche y hay que luchar cada día. No es sencillo para nada. Vamos entrando, porque si no, yo no callo. Sí, no. Fíjate que estoy escuchando con suma atención y simplemente para puntualizar 2 cosas nada más. Me parece por tu parte muy acertado el hecho de abordar la pregunta que te he formulado desde un plano un poco más holístico, no tanto buscando, no, porque eso es un tema complejo y has hecho realmente un análisis en relación a cómo se veían antes o cómo se abordaban las altas capacidades o antes entendidas como los superdotados, ¿no? Esa expresión que también la propia terminología también va avanzando, ¿no? Y se va modificando conforme pasa el tiempo, un poco hasta el día de hoy, un poco también las problemáticas en cuanto a los test estandarizados que se fijaban única y exclusivamente en el coeficiente intelectual. Ya le adelantamos que eso no es un medidor que porque saques 130 ya automáticamente no, puede ser un elemento más, pero no es determinante para catalogar o, digamos, diagnosticar a un alumnado o a una persona como alta capacidad. Y hay un tema muy, muy interesante, ¿no? Y es el hecho de que no es fácil. A mí, si me permite, Ferran, en mi formación, porque actualmente aquí en Granada, en la Facultad de Educación de Granada, estoy ya terminando mi último curso del grado de Educación Primaria y hemos abordado las altas capacidades, pero claro, al igual que las necesidades educativas específicas, NEAE, todo eso. Pero falta tiempo. ¿Qué quiero decir? Que lo vemos de manera un poco de pasada. Y yo no culpo aquí ni a profesores ni profesoras, porque de hecho, y voy a mencionarla, a Gracia Jiménez, una de las mejores profesoras que he tenido a lo largo de mi trayectoria educativa en la universidad, pero ella misma lo decía. Chicos, chicas,
yo tengo una información, pero esto vosotros tenéis que seguir todavía indagando, tenéis que seguir Sí, sí. profundizando, tenéis que seguir preguntando, en fin, que como todo en la vida no es sencillo y para mí hay una parte muy importante que es la formación. Y como decía al inicio, Ferran, el sensibilizar, el concienciar sobre esta cuestión que nos atañe precisamente hoy, que es con la alta capacidad intelectual, y un poco visibilizar y poner sobre la mesa todas aquellas cuestiones, como tú bien estás desarrollando, que abrazan, ¿no?, a este tipo de personas. Y para seguir avanzando con la entrevista, porque sé que esto también a muchas familias les es de especial interés, yo tengo conocidos y hay, bueno, problemáticas y situaciones diversas. Y muchas veces la gente suele preguntarse, ¿no? Los padres, las madres, dicen, oye, pero ¿cómo sé yo que mi niño, ¿no? ¿Cuáles son las características, ¿no? Las señales que me pueden a mí alertar o advertir de que puede ser este niño o una niña alta capacidad, Ferran? Así a grosso modo, Pues sé que es sí. complejo, ¿no? No hay unas características, digamos, pero sí quizás algunas, digamos, pequeñas, no conductas o comportamientos que nos puedan al menos alertar, ¿no? Eso no quiere decir que ya sea así, ¿no? Pero al menos que nos ayuden un poco a darnos cierta claridad. Hay, claro, el problema es que como nosotros, como la mayoría de familias, creo yo, muchísimas, vaya, si no sabes del tema, es como que incluso, es que es curioso porque incluso los que lo somos, ¿no? Nunca le hemos dado importancia. Al contrario, ¿no? Es como que no, esto no va, no, esto de la inteligencia, tal y cual, ¿no? Es igual, esto de ser un alumno brillante. Pues no hay como un interés tampoco ya de principio, hay como un componente, no sé, sí, de cierta humildad, o no lo sé, ¿no? Es algo, no, sí lo sé, pero por no largarme. A ver, hay señales de precocidad prácticamente en prenatal. O sea, antes incluso de nacer. Yo recuerdo, por ejemplo, que en el quinto mes, el que hizo la ecografía nos dijo, me acuerdo, que el niño sería muy inteligente porque tenía una zona del cerebro más desarrollada. No sé, pero es que no le dimos ni importancia Sí. para nada. Dijimos, pues mejor, ¿no? Tampoco, como, no sé, mejor, ¿no? Pues lo importante es que esté bien, porque el estrés que pasa hasta que no tienes el hijo, pues también es elevado, ¿no? Por tanto, lo que te interesa es que esté bien. Pero está bien, sí, pues ya está, ¿no? No le das importancia, ¿no? Luego el sueño, por ejemplo. No se puede generalizar porque cada niño y cada niña es un mundo. Pero sí hay unas señales que son muy, muy particulares. Por ejemplo, el sueño. Tienen una dificultad en la fase del sueño REM, ¿no? Están mucho más inquietos, mucho más despiertos, duermen menos, ¿no? Ya empiezas a ver una cierta hiperactividad. Luego en la mirada, te siguen ya prácticamente desde muy pequeñitos. Pero claro, yo esto ahora lo sé, yo no en aquel momento es que ni piensas en esto, ¿no? Sonríen por nada. Otro detalle es que la gente se fija mucho, ¿qué ojos tiene, no? Bueno, porque igual te está mirando él y te atrae, ¿no? No sé, son pequeñas cosas que ahora vas atando, no sé, hay muchas, ¿no? El hablar, ¿no? El empezar a hablar pronto, a ponerse derechos, ¿no? Con gran facilidad. No sé, hay muchas señales, eso ya en prenatal. Luego ya cuando empiezan a ir a la guardería, dificultades ya con sus compañeros, ¿no? ¿Me ves? Es que me veo un poco oscuro. Espera un momento, perdona, ¿eh? Sí, colócate, quizás está en una zona en la que la luz te Sí, da por detrás, sí. Yo ya como estoy acostumbrado, Ferran, pues ya me pongo aquí sí, la linterna delante, sí, ¿no? enfrente, Porque para que sea bien pues, iluminado. tengo la casa llena de gente, No, me he pero de tenido todas que formas poner, sí, no se te veía mal. me he tenido que poner en el peor sitio. Ahí ¿Mejor? está bien. Entonces, más detalles. No quieren quedarse en la guardería, empiezan a llorar bastante. Tienen dificultad ya de cierta, no socialización, pero sí
bueno, pues que les cuesta un poco. Ya ves cosas, ¿no? Necesitan ya tener una atención personalizada, muchos, ¿eh? No puedo generalizar porque yo tampoco sé, no puedo abarcar, pero sí son detalles, ¿no? Lo de mantenerse enseguida ya con la columna vertebral más... O sea, son detalles pequeños, ¿no? A nivel psicomotriz, me acuerdo que tenía... Yo lo llevaba con la bicicleta en la silla y él le encantaba correr con dos añitos, tres, yo qué sé, no sé, es que... que quería bajar y correr, y correr, y correr, y correr. Y yo decía, pero este niño va a morir corriendo, ¿no? Y le tenía que obligar a subir a la silla. No sé, cosas que ahora pienso, hostia, pues sí que muy normal no era, ¿no? ¿No? Sí, es esta precocidad. Claro, son pequeños por la edad que tienen, luego ya en la escuela empiezan a tener algún problema, en el caso nuestro, fonológico, de lenguaje. También es verdad que iba a una escuela francesa, nosotros somos catalano hablantes, no le dimos importancia. No le das importancia, es muy difícil darse cuenta. O sea, por eso culpar a los docentes, a los psicopedagogos, psicólogos, es que es difícil, es difícil. Y eso sin haber ningún trastorno. Que si ya va con un trastorno como puede ser un TDAH, una dislexia o dentro del espectro autista, ¿no? O con un Asperger, aún la cosa se complica más. No es tan sencillo, porque la alta capacidad compensa, ¿no? Entonces, no acabas de ver, es difícil un diagnóstico. Hacer un diagnóstico es difícil, una identificación difícil y un diagnóstico aún más. Más detalles, liderazgo, mucha creatividad. Esto creo que Susana lo explicó muy bien contigo. Sí. Ella también trabaja con ellos todos los días, o sea que en este sentido sabe mucho más, ve mucha más diversidad. No sé, sí, liderazgo, intentar arreglar los problemas que ya se generan en la misma aula o en el patio con otros, ¿no? Si hay peleas, ir a intermediar, ir a encontrar consenso. O sea, ya ves cosas que dices, ostras, ¿no? Que no le das importancia porque crees que son niños y bueno, pues no. Claro, no es el típico niño que coge un libro como cortocircuito, se lo lee todo y Y ahí sí hay a los 5 o 6 años, sí, en el espectro autista, como tienen intereses muy restringidos, pues esos niños autistas tienen una capacidad, bueno, cuando se obsesionan, por ejemplo, con los dinosaurios, ¿no? Por eso a veces lo de los dinosaurios, ¿no? Lo de la cosmología, la astronomía, pues sí, ¿no? Entonces dices, ostras, pero ves, ya es, ¿no? Es que todo va como enlazado, ¿no? Entonces puedes confundirte y decir, bueno, mira, este es de alta capacidad, ¿no? ¿No? O no. Es como, ya lo veremos, ¿no? Veremos cómo va evolucionando. Pero en cambio tiene Exacto. muchos problemas de habilidades sociales. Por eso es fácil confundirlo con trastornos. Es muy difícil en un niño dar un diagnóstico correcto, pero sí estas señales son muy marcadas y cada vez se van haciendo más marcadas. Luego, nerviosismo. Esto estoy hablando con los perfiles heterogéneos, que serían dentro del perfil heterogéneo los que más presentan problemas de desajustes y de adaptabilidad. La mayoría van bien, por tanto, lo vas a tener muy difícil para identificarlos, porque si no crean problemas, si van bien, si aprueban, si Claro, aprenden rápido, que aprenden rápido, se les da bien, sacan buenas notas, lo llevan todo bien, todo correcto, hay orden, ¿Tú qué vas a sospechar que ahí hay una alta capacidad intelectual? Pues vas a ver un alumno que va bien, que no, que... que trabaja, claro que. Claro, luego hay otros que sí, que se aburren porque no les motiva la asignatura. Esto a medida que van creciendo, ¿no? Sí, Y según el maestro o la maestra que tengan. Esto es importantísimo. Con un maestro o una maestra que les entiende, que se siente, que conectan, que hay feedback, estos niños suben arriba del todo. Pero con la maestra, sobre todo maestra, lo digo porque me vienen a la cabeza unas cuantas, o maestro que es rígido, inflexible, que no pasa ni una falta de ortografía, que es injusto, o al menos el niño cree que es injusto.
que se burla del débil de la clase, porque esto ocurre, somos humanos, oye, somos humanos, todos, ¿no? Hay preferencias y hay discriminación, y quien diga que no, nadie es perfecto, ¿no? Hay de todo, hay diversidad. Aquí ya la cosa empieza a, a entrar en una dimensión peligrosa, que es cuando acaban explotando. El estrés, el miedo, el pánico escénico, no sé, hay muchos factores que van a llevar al niño o a la niña al colapso absoluto, que son estos pequeños, ¿no? Pero claro, localizar, o sea, identificar todo esto que estoy diciendo yo ahora tan fácilmente en un aula, con una dinámica en un aula de 500, 300 alumnos, con las exigencias que hay, con el currículum dichoso, con las evaluaciones formativas que habláis vosotros y con todo el cacao que siempre hay en una dinámica de tanta gente, pues es difícil, no, no es sencillo. Yo no lo veo nada sencillo. Que la No teoría lo es está muy para... bien, ¿eh? Sí, no te decía que no, no lo es para nada. Yo, a pesar de... Bueno, yo tengo siempre la experiencia en el ámbito deportivo. Sí he estado en algunos centros, estuve 3 meses de práctica el año pasado, ahora estaré 4. Y yo ya, el curso pasado, aquí en un cole aquí de mi pueblo, yo ya con mi tutor, de hecho había una alumna y un alumno que yo a lo largo de casi a los mes y medio, 2 meses, ya hablaba con mi tutor a raíz de lo que tú me estás comentando, de la observación, de su comportamiento, pero no solamente era en cómo desarrollaba las clases, era como en el recreo, como, todo ese tipo de factores que ha ido desarrollando, a mí me despertaron un poco el chip. Le decía a mi tutor, oye, maestro, digo, puedo estar equivocado, pero tengo el olfato de que este chaval y esta chavalilla pueden ser alumnado con alta capacidad intelectual. Y él me dijo, oye, pues ahora que lo dices, cuando le Claro. expliqué los rasgos, cómo se comportaban, fíjate cómo hace la actividad, fíjate la escritura, fíjate en el recreo, cómo se comporta, cómo se hace con este grupo de niños, no de niñas, me dijo, oye, pues no había recabido en esa, y como en cierto modo me alegró porque tuvo esa escucha Sí, abierta, sí, ¿no? Y el hecho de decir, indagar, esto también lo quiero un poco casar con lo que tú comentas. Es muy difícil en ocasiones por determinados factores. Vamos a sacar dos, bajo mi punto de vista también, hay muchísimos más. Uno de ellos que, digamos, emerge del propio sistema de si tienes aulas con ratios tan elevadas, no hay los recursos. Si hablamos de orientadores, por ejemplo, de PT, AL, yo recuerdo cuando hablé con Rafa Dávila, que me decía que allí en Madrid, por ejemplo, Ferran, había un orientador u orientadora sí, sí, para una ratio de 900 sí, mil alumnos. En así es. Andalucía es menor, creo que son 300, 400, si no me falla la memoria. Sí, Entonces bueno, tenemos ese primer factor. Y luego hay otro factor también que yo también me lo asumo de autocrítica, que también es esa formación en líneas generales para realmente tener esos conocimientos que te permitan, o al menos tener una mayor probabilidad, porque nunca va a ser 100% exitoso, pero sí tener una mayor probabilidad a la hora de observar y poder fijarte o detectar a aquellas personas, en el caso que nos atañe, ¿no?, que puedan presentar alta capacidad intelectual. claro. Sí, sí, claro que es importante la identificación. Y sobre todo en estos perfiles que presentan problemas de adaptación escolar, que por eso son los que desgraciadamente se identifican más, porque terminan dando síntomas de agotamiento, ¿no? Síntomas de nerviosismo, etcétera, etcétera. Entonces, sí, por ejemplo, mira, en Francia la célula la célula de París que se dedica, en un año tienen la comunicación de todo el sistema de 300 a 400 casos. En un año, de todo el país, fíjate tú. O sea, para que veas que es poco, ¿no? De un país de Sí, casi sí, sí. 50 y pico millones, ¿no? De habitantes. Entonces, Porcentaje. dices, o sea, que la dificultad es alta de identificar al alumnado, sobre todo cuando son muy pequeños, ¿no? Mira que van creciendo, todo se va, es mucho más fácil, ¿no?
pero cuesta muchísimo. Entonces, claro, se habla de hacer screenings, ¿no? Pero es que incluso cuando se hacían screenings que se pasaban, o se pasan el Badige, o se pasan los test colectivos, en los perfiles heterogéneos quedan fuera. Porque como no marcan el CI 130, Ya. al tener estas discrepancias en los índices, dicen no interpretable y ya está. Y entonces, al final, resulta que los que más lo necesitan son los que quedan excluidos. Te lo digo porque, aunque tú dijeras, yo creo que este niño o esta niña son de alta capacidad, ¿no? Vale, va la psicopedagoga, le pasa el test y le sale 120, ¿no? Comprensión verbal 132, pero los otros índices incluso muy por debajo si hay algún trastorno, como el TDAH, ¿no? Dice, no, este niño, ¿cómo va a ser de alta capacidad intelectual? No, pues justamente este niño tiene un potencial bestial, con una desincronía bestial que necesita una adaptación, no, necesita tener prácticamente un tutor a su lado durante un periodo determinado para que no caiga, para que no sea... Y volvemos a Binet, es lo que descubrieron entonces, ¿no? Y yo ahora estos días estaba investigando un poco y tiene que ver también con el proceso, con cómo funciona el cerebro en el caso de los perfiles heterogéneos, ¿no? Que es el cerebro, el hemisferio izquierdo y el derecho, las conexiones son como más débiles. No es que funcione uno por una parte y el otro por la otra, Sí, no. ya, Pero es como correcto. más débil, ¿no? Y el verbal, ¿no? El verbal, o sea, es el izquierdo, el derecho es más espacial. Entonces, visoespacial. Entonces, ¿qué ocurre? Que prácticamente en la escuela, el sistema educativo, el 70% es lectoescritura. Se entran en bucle, ¿sabes? No está suficientemente, no hay suficiente maduración, refuerzo. Y esto es que es curioso porque esto ocurre, se empieza a hablar de niños y niñas de altas capacidades cuando se los obliga a la escuela, cuando se implanta la escuela obligatoria. Porque antes utilizábamos todos los seres humanos más la parte visoespacial, no no la verbal. En el momento que entras en el sistema educativo, estos niños, ¡plaf!, no pueden. Hay que adaptar sí o sí. Es que no es un capricho. Pero claro, está este estigma de la superdotación, de la inteligencia, de los más capaces, por favor. No se puede hablar de esta forma. No se puede, porque no, estos niños no son los más capaces. Tienen un potencial brutal, sí, pero no, en ese momento no son los más capaces. Al contrario, claro, todo este conjunto, ¿no? Pues un docente al final, y claro, es cuando llegan y dicen, no, ¿cómo va a ser de alta capacidad de este niño, no? Y encima no puntúa por encima de 130 o no tiene un CI de 130. No, claro, porque está en proceso de formación. Porque el CI, aunque es estable, lo que es G, ¿no? Lo que es la capacidad general, es bastante estable, pero también cambia. Puedes trabajar todas estas conexiones y donde tienes debilidades, reforzarlas y ir mejorando, pero necesita tiempo. Eso es el neurodesarrollo. Pues para mí, donde hay que poner toda la carne en el asador es en los problemas de estos niños y niñas. Porque lo otro, en teoría, el sistema lo tiene que hacer, desarrollar el talento de todos los alumnos. De todos. Pero es utópico. Es un objetivo muy loable, pero llevamos 100 años y no hay manera. Estamos exactamente igual que el descubrimiento que hicieron Binet y el Simon. No hemos cambiado mucho, lo sabemos más, sí, sí, pero continúan yendo, estos niños continúan teniendo que ir a los centros de salud infantil y juvenil, de salud mental, y muchos derivados a psiquiatría. No sé, esta es mi lucha, ¿no? En cierta forma. Entonces, a mí lo del talento me interesa, sí, claro, como cualquiera, pero si no estás bien, no. Si no estás bien, ¿qué talento? Es que es imposible. Es que no. Entonces hay que centrar mucho. Y esto es lo que han hecho en Francia. Han dicho, stop.
stop, paremos un momento, ¿no? ¿No? No, o sea, no nos dejemos arrastrar, porque eso es lo que te decía antes en la charla. Hemos pasado de un modelo estadístico, donde el CI tenía mucho peso, a una modernidad econométrica. Ahora el valor son las evaluaciones. Ahora el valor son las notas, las calificaciones. Los números. Los números. Por mucho por mucho discusión en Twitter que haya, oye, tú no entras a la universidad si no tienes una nota de corte de tal. Tú no vas a ser médico si no estás arriba del todo. Tú no vas a ser físico sin matemático, ¿no? Y ir bajando, ¿no? Claro, entonces estos niños no tienen dificultades reales porque el sistema no nos podemos adaptar a este modelo, a este sistema. Cuidado, no todos los niños y niñas de altas capacidades intelectuales, pero sí este grupo, que por cierto, perfiles homogéneos en Francia, con la escala de Wechsler, que es lo que más se utiliza en Francia. Y hablo de Francia porque, ya que hablamos de estadística, de 50 y pico de millones de habitantes, con todos los datos que han recogido en Francia, hay trabajos que los perfiles homogéneos son un 38%. Los perfiles heterogéneos son el resto. O sea que la mayoría de la gente tiene un perfil heterogéneo. Esto en población general, ¿eh? Pero en alta capacidad igual, es exactamente igual. Entonces, claro, ¿a quién se premia? A los que van bien y se castiga a los que van mal. Esto se llama segregar. Y aquí empieza el dilema ético y moral y ético. O sea que yo creo que tenemos deberes, pero para hacer muchos, no. Por eso tampoco hay que, pero sí, o sea, no podemos estar discutiendo cuando el alumno entra en un colapso absoluto y no puede levantarse de la cama por la mañana y empieza a vomitar o a tensarse como un arco. O hacer ver que va a la escuela y hace campana o novillos, ¿no? Que decís más vosotros, ¿no? Y no se presenta a la escuela por miedo. Miedo. Es que es terror. Es pánico. Es que es brutal. Es una acción-reacción. El sistema nervioso detecta que la escuela es un lugar peligroso y lo evita. ¿Y cómo puede evitar un niño o una niña ir a la escuela? Poniéndose enfermo. Y se ponen enfermos. Luego vas a la escuela y lo explicas y el director te dice que, pues yo lo veo bien aquí. Hombre, claro, después de 2 horas de trabajo en casa, de respiración, de hacer maravillas para que pueda venir, porque si no, encima nos abrís un protocolo de absentismo, pues hemos convencido al niño que aguante como pueda, ¿no? Esto es así, ¿eh? De real y de duro y en soledad, ¿eh? O sea, porque es de una incomprensión brutal. O sea, no hay forma, ¿no? Y luego te vienen los psicólogos y luego te vienen y que tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Y pues si mi hijo lo que necesita es calma, tranquilidad, calma. Dejadle espacio, dejadle levantarse de la mesa, dejadle salir. Y si un día no viene, no pasa nada, no os preocupéis. Va a recuperarlo, seguro, segurísimo. Pero si el año Qué pasado... interesante. No, es que es así, es que tienen capacidad como para recuperar lo perdido. No hay problema. Pero A mí, ¿para qué apretarlos? Si los aprietas, cuanto más aprietas, peor. Estos niños y niñas lo que necesitan, como muchos adultos, es que tengan un poco más de libertad, de espacio, que puedan respirar. No pueden adaptarse al sistema escolar tradicional, ordinario. No pueden. Es que es imposible. Es matarlos, es destrozarlos. Yo me lo llevé al final. Nos fuimos a Suiza, a una escuela en Suiza, que nos llevan unos cuantos años en educación. Los problemas persisten, ¿eh? No es que lo tengan solucionado al 100%, no. Pero hay más recursos, evidentemente, es un país económicamente potente, el tema de la educación lo han trabajado bastante bien, aunque ahora está repercutiendo en la salud mental de los jóvenes. La presión al final afecta a todo el mundo, pero tienen escuelas privadas. Muchas veces hablan de
Sería interesante, sí, ¿estás a favor de la escuela privada, de una escuela especial para niños de alta capacidad o no, ¿no? Pues allí hay escuelas especiales para niños de alta capacidad. Pero son escuelas pequeñas, evidentemente, porque cuanto más pequeña mejor, que lo que hacen es un poco de puente. O sea, de los niños que van mal en el sistema ordinario, es como que los recogen, ¿no? Les hacen la adaptación allá muy personalizada y luego los que están, cuando se recuperan un poco, los hay que vuelven otra vez al sistema, los hay que están muy mal, pues ya continúan y terminan hasta los 16 años, que luego hacen toda secundaria y el bachillerato, perdón, online, porque tampoco pueden adaptarse a la universidad. Hasta este nivel se llega, ¿no? Entonces tú entras a una escuela de estas, a ti te gustaría, te encantaría, y a mí me dio la sensación que eran como todo de electrones, ¿sabes? Moviéndose por toda la escuela, porque pueden levantarse, salir, mientras no distorsionen ni molesten a la clase, la dinámica de la clase, se pueden levantar cuando quieran, salir al patio, entrar, volver, cada uno va a su ritmo, ¿no? Es un poco, en el que estuvimos nosotros, ¿no? Es un poco idílico, es lo que se habla muchas veces aquí, ¿no? Pero tampoco es la panacea. Tampoco. Claro. Trabajar con estos niños, que a los docentes, tener un grupo de estos niños en un aula es muy difícil. Realmente hay que tener muchas tablas. Es agotador, ¿eh? Pero agotador. Como me dijo la directora, me dijo, Ferran, ça c'est un cadeau empoisonné. Es un regalo envenenado. Porque ellos entraron a trabajar con el que lo fundó, se jubiló y se lo quedaron ella y su marido. Y digo, no, es tremendo, es tremendo, es tremendo. Es tremendo. 80, solo 80 alumnos. Uf. ¿Por qué? Porque hay mucha intensidad, hay mucha intensidad, mucho dramatismo, hay situaciones realmente, hay que saber manejarlo bien. Ahora bien, tienen proyectos reales, por ejemplo, diseñaron toda la planta de psiquiatría del Hospital Nuevo de Lausanne, en la escuela que estuvimos, conjuntamente con los arquitectos del hospital. Claro, todo esto hace que tengan un crecimiento diferente. Sí, se adapta, ¿no? a las inquietudes, a su precocidad. Exacto. O sea que las cosas tienen que tener sentido con estos alumnos. Si no tienen sentido, te descuelgas, empiezas a mirar por la ventana, ¿no? Y te vas descolgando y se te hace una bola y al final ya no sabes ni dónde estás, ¿no? Esto como lo más suave, ¿eh? Porque hay cosas con más profundidad aún. Bueno, no sé si te voy ¡Qué interesante! No sé Yo si estoy encantado de escucharte, Ferran. Me caché que hay a gustísimo. Conforme vas avanzando, más me interesa todas las experiencias, situaciones. Es verdad que esto también me está enseñando a escuchar, porque sabes que tenéis un apasionado y te escucho y me viene una idea y quiero compartirla, me viene otra, pero es fascinante lo que estás comentando. Y, joder, tengo muchas ideas. Lo que pasa es que, bueno, me voy a centrar en una para no desviarme demasiado. Creo que has mostrado una realidad. También quiero puntualizar, que sé que vas a estar de acuerdo conmigo, pero quizá por si muchas personas nos ven cuando se dan ciertas características, rasgos o lo que tú estás exponiendo, hay un denominador común, que es complejo todo esto al final, que no hay recetas mágicas, que ya sabes que es una expresión muy en boga de todo el cuerpo de docentes, de profesores, maestras, maestros, etcétera, pero que desde luego que hay diferentes realidades, aunque haya dentro una situación X, y que al final yo creo que lo importante, independientemente ahora del tema que estamos tratando, que es la alta capacidad, pero a sabiendas de la complejidad que ello conlleva, para mí uno de los mayores retos y principales objetivos, aparte de tener una buena formación, cuanto mayor sea en todos los campos, más seguro voy a estar. Pero para mí hay algo que es diferencial y es en tu aula o en el espacio en el que tú te encuentres con tu alumnado, es generar ese clima, ojo,
de aula y esa gestión que permita a todas esas personas que están dentro de ese ecosistema que se desarrollen de la mejor manera posible. Claro, ahora me escucharán mucho. Qué bonito es decirlo, ¿no? Qué idílico, qué, jaja, qué guay. Cuando Pues tienes tal problema, no tienes apoyo. Por supuesto que soy muy consciente de la realidad que impera. Ahora bien, porque sea difícil, siempre lo digo, ¿voy a dejar de intentarlo o de hacerlo? No. Y además sé que eso es difícil, que requiere de un tiempo, que requiere de un entrenamiento, de ir adquiriendo de manera progresiva una serie de hábitos, de costumbres, de maneras de trabajar. Y claro, si tú tienes esa formación y sobre todo generas esos espacios en los cuales los niños, las niñas se puedan desarrollar en base a sus necesidades y escuchar a las familias para trabajar en equipo, para saber también qué ocurre en casa, qué le ocurre, porque si yo no tengo esa información, no soy vidente. Por mucha observación que hagamos, hay cosas que se nos van a escapar, y más cuando tenemos a tantos niños a nuestra responsabilidad. Por lo tanto, un poco para ir cerrando, luego enganchándolo con la siguiente pregunta que ahora también te quiero formular en relación a lo que has dicho, hablamos de esa parte emocional, un poco relacionada con la salud mental. Y ayer o antes de ayer te vi conversando con Ramón Noguera, que él es granadino. Yo estuve en una charla TED hace una semana aquí en un pueblo aquí en Atarfe. Me leí su libro, ¿no? Que sin duda, ¿por qué creemos en mierda? La verdad que está bastante chulo, tiene un lenguaje bastante sí, cercano. sí, lo conozco, lo conozco. No el Y yo, libro, es no, verdad que yo... a Sí, él lo conozco, sí. No, no personalmente, pero hemos tenido más de una conversación, sí. y me pareció súper interesante y me hizo reflexionar porque él hablaba, bueno, aquí comento, el estudio de la Universidad de Cambridge se titulaba de esta manera, ¿no? La inteligencia no está asociada con una mayor propensión a los trastornos de salud mental, ¿no? Y claro, tú comentabas con él, oye, los psicólogos realmente tenéis en cuenta esta característica a la hora de tratar a este tipo de personas. Y claro, yo recuerdo que él dijo que él para él ese, digamos, ese dato, pues como que no Sí, era él dice que algo... sí, él dice que el libro de Siot Fashen es un panfleto, sí. Sí, bueno. Claro, entonces, en relación a Mira, esa conversación, ahora que te tengo aquí, sí me gustaría saber un poco tu opinión, ¿no? Es decir, sí, mira, no, luego no, vi un poco, digo, no se atiende, no se tiene en cuenta eso desde la psicología a la hora de atender a una persona, el, digamos, que tenga alta capacidad. de entrada este trabajo no es de la Universidad de Cambridge, está publicado en una revista online de la Universidad de Cambridge, Buen que es matiz. diferente, es diferente. Luego Vale. luego está hecho por autores, son psicólogos, sí, psicólogos franceses, que son unos activistas totales, que son los que, por decirlo de alguna forma, perdieron la batalla en todo el debate que hubo en Francia. Entonces es como el sector más cientifista o más técnico, ¿no? Que le da un valor al CI. Ellos hablan siempre de alto CI, personas con alto CI, sobre todo el Frank Ramous, que es el líder de todo el grupo este, y el Nicolas Gaubrit, ¿no? Entonces, ellos aquí utilizan un método, yo me lo he leído, porque me lo leí, evidentemente, porque me lo tenía que leer, y lo encuentro forzado, como muchas cosas que hacen ellos, pues forzadísimo, muy forzado, o sea, lleno de sesgos, empezando por los autores, buscan y encuentran lo que buscan. Eso ya indica que algo aquí no. No cuadra. No. Luego construyen, todo es online. Yo los datos del banco biomédico del Reino Unido no los voy a leer tampoco, y menos si se cogen de 250.000 personas, ¿no? Y luego, está bien, ¿no? Yo estoy de acuerdo, bastante de acuerdo. Esto tampoco no es ningún descubrimiento. La mayoría de personas con alta capacidad van bien. Ellos aquí hablan de alta inteligencia. Yo en esto estoy en desacuerdo. Para mí, puntuar alto en un test no es ser inteligente, es tener un funcionamiento cognitivo y unas diferencias individuales por encima de la media, bastante por encima de la media, eso sí. Luego, los perfiles heterogéneos evidentemente salen con más problemas que los perfiles homogéneos, que son los que puntúan con dos desviaciones estándar, los que hablan en el trabajo, que me has nombrado, ¿no?
Y, y luego, no sé, es que hay tanto, es que se puede desmontar de arriba abajo, de derecha a izquierda, no sé, tú normalmente conoces a la gente, te dice que se encuentra mal, que tiene problemas mentales. La gente va explicando, ¿no? ¿Sabes? Todo es muy subjetivo, demasiado subjetivo. Hay contradicciones muchas. Por ejemplo, ¿no? El Gobrit, ¿no? A una pregunta que le hacen en una entrevista no hace mucho, en un programa de radio, él le dice, bueno, pero esto, le dice un sociólogo, ¿no? Pero vosotros los psicólogos tenéis que mirar esto en una dimensión más plural, ¿no? O sea, no quedaros solo en que hay un sector en el sistema educativo francés y tal, y que es mejor que el otro, ¿no? En Francia esto de la igualdad y, ¿no? La fraternité está muy, en el sistema está muy arraigado, ¿no? La república, ¿no? Y y él dice, no, es que los psicólogos, dice, es una anécdota, ¿no? Pero los psicólogos solo estudiamos al individuo, al sujeto. Y ahora presenta un trabajo estadístico del Reino Unido, del área metropolitana de Londres, sobre todo, con unas personas muy determinadas en un sistema sanitario del primer mundo, ¿no? Que lo vayan a hacer a Somalia a ver qué le sale. No, es como... Y lo peor de todo es la conclusión, ¿no? Queda demostrado que la gente más inteligente incluso protege, ¿no? Que ser inteligente protege. Pues vaya descubrimiento, pues claro, es lógico, ¿no? Que si eres inteligente, pues se supone que te vas a... Vaya, Pero, tío. pero como yo no comparto lo de que ser inteligente es tener un CI muy alto, pues puedes tener un CI de 100 y ser más inteligente que uno de 140. De hecho, que no se enfaden si los que lo vean el programa, la entrevista, pero dentro del colectivo de alta capacidad intelectual hay mucho imbécil. Yo creo que, no, y lo digo en serio, ¿eh? Como en todos Igual, los sitios, creo yo. igual, Es que en todos igual, los sitios se igual, cuesta nada. O sea. igual yo el primero, ¿eh? Igual yo el primero, pero una de las características por las cuales fracasan la mayoría de programas educativos es por un exceso de ego brutal. Porque claro, como son alumnos que van muy bien, los que ellos dicen que les protege la inteligencia y todo esto, ¿no? Claro, van tan sobrados, ¿no? Que no escuchan igual, ¿sabes? Ya. Y, y como también le dan muchas vueltas a las cosas, ¿no? Pero como todo, no hay que generalizar, ¿eh? Pero no sé, yo es un trabajo que ya lo leí, ya lo presentaron hace meses atrás y ellos mismos, lástima no lo tengo, pero creo que te lo envié, pero ellos mismos hablan de sus limitaciones. Por ejemplo, no tienen en cuenta los problemas de neurodesarrollo, de Eso los sí lo vi. trastornos de neurodesarrollo y problemas psicóticos. Y cuando hablas de problemas de neurodesarrollo, estás hablando de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, porque la maduración del cerebro se alarga, se pone la franja de los 22 años, pero el final ya de del órgano, que es el último órgano que madura, hay neurocientíficos que lo ponen hasta la edad de 30 años. Entonces, si tú todo este periodo no lo tienes en cuenta y vas a buscar la franja de edad que han hecho ellos, creo que es entre 40 y 60 y pico, ¿no? Creo, no Sí, recuerda, ¿no? aproximadamente sí era la franja, eso sí lo vi. Vi las conclusiones nada más Oye, rápidas. pues vamos a buscar la franja de abajo a ver qué sale, ¿no? Y Claro. si lo atas con lo que te decía antes, que la mayoría de perfiles homogéneos son los que puntúan dos desviaciones estándar, ¿no? De la media, son los que les han salido a ellos que no tienen problemas, pero estamos hablando del 38% del colectivo. Entonces, ¿el resto dónde están? Claro. Los que están mal no están para llamar por teléfono. Ya te lo digo yo, que conozco a más de uno y de una. Sí. Y, y hay una característica también, y aprovecho para decirlo, no nos gusta tampoco llorar mucho, ni hablar de nosotros. De hecho, yo he hecho, valga la redundancia, reuniones con adultos y muchos no abren ni la cámara. Y incluso nos hemos propuesto a ver si conseguimos que abra la cámara. Y en 5 meses, imposible.
para que veas si hay miedo. Hay un sector que sufre muchísimo, demasiado. Y para acabar con este tema, si quieres, o si quieres continuamos con este tema, ¿y qué si la mayoría van bien? ¿Y qué? Que eso es lo que le digo al Ramón Nogueras, que no hay forma de entenderlo, es como un pensamiento monolítico, ¿no? O al Gobrit o al Ramús, a los que han hecho el trabajo. ¿Y qué? ¿Y qué hacemos con los que van mal? Porque los que van mal son normalmente los que algo les falla. ¿Y qué es ir mal? ¿Qué es un trastorno? ¿Sabes lo? Trastorno viene del latín, es trastornare, creo, algo así, ¿no? Es dar vueltas, ¿no? Es como no estar bien en un sitio, ¿no? ¿No? Entonces el problema no es el individuo, no es el sujeto, es que el sujeto está en un sitio erróneo o que no encaja bien, por lo que sea. ¿Y qué hacemos? Como todos van bien, nos olvidamos. Y además es que tienen trastornos mentales, pero no es por el CI, como dice el Ramón Nogueras. Eso no tiene nada que ver. Hombre, sí tiene que ver, sí que tiene que ver. Claro que tiene que ver. Porque estos niños de alta capacidad intelectual tienen una avidez de conocimiento brutal. No hace falta estimular, es que, ¿ves? Es que no hace falta estimularlos más, ya van sobreestimulados, ya te sobreestimulas tú solo saliendo a la calle. Y si vives en un entorno como una ciudad, esto David Bueno lo explica perfectamente, solo sales, estás recibiendo inputs brutales. Yo he hablado con una doctora, la doctora Esther Pérez, del Hospital Clínic del campus de biomedicina de aquí de Barcelona, en una charla y he estado con ella, con correos electrónicos, incluso me dijo que si quería hacer una charla, que ella encantada, para explicar cómo adquieres el conocimiento, cómo se adhieren a las espinas dendríticas de las neuronas, ¿no? de las dendritas, ¿no? Claro, eso el cerebro consume una cantidad de energía, es el órgano que consume más, el 30%. Si tú a un niño en proceso de neurodesarrollo encima le metes más, es que lo estás colapsando. Y esto coincide con la poda sináptica encima. Entonces, por eso te digo que hay que ser pero que muy prudentes. No se puede generalizar ni hablar tan alegremente, ¿no? Y otra colega tuya de la Universidad de Granada, que se llama Dolores Gallo, que también contacté con ella, hicieron un trabajo que estaban investigando sobre cómo hacer que la gente mayor, ¿no?, tuviera más capacidad cognitiva y eso ayudara a alejar las enfermedades degenerativas del cerebro, ¿no? Como puede ser Parkinson, Alzheimer. ¿Y qué ocurrió? Que se dieron cuenta que cuando sobreestimulaban a las ratas, porque hicieron el experimento con las ratas, ahora el experimento es muy interesante, yo te lo enviaré, a las que sobreestimulaban se quedaban bloqueadas. No sabían qué hacer cuando se les ponía una situación de peligro en un recipiente de agua con una plataforma, que tenían que encontrar la plataforma para salvarse. Las que habían estado sobreestimuladas se quedaban atontadas, totalmente bloqueadas. En cambio, las que les habían dejado, por decirlo de alguna manera, espabilarse solas, un poco más solas, enseguida encontraban la solución. O sea que sobreestimular no es lo mismo que estimular. Y yo aquí lo siento, pero la gente se equivoca. Y esto es uno de los problemas que pasa con los docentes. Es de alta capacidad, pues venga, le vamos a dar más material, le vamos a poner... Y se lo cargan. Es que es... ¿No? O una aceleración cuando no la necesita. Lo sabrá que sí. ¿Ves? Es como... Hay niños y niñas que lo necesitan. Sí, por supuesto, venga, va. Pero si no, o solo es una... No, hay que ir con pies de plomo. Y oyes, escuchas y dices, ostras, psicólogos que dicen, no, la aceleración es mejor, es lo mejor que funciona, el 98% les ha ido bien. Digo, oiga, por favor, si hasta Julian Steinley, que es es el primero en acelerar a un alumno, que es el que lo implantó en la Universidad Johns Hopkins, se dio cuenta que tampoco hace falta. Luego, ¿qué hace un niño de 14, 15 años en un entorno universitario con chicos de 20?
¿no? A nivel emocional, es que, ¿y qué? ¿Y dónde va a llegar? ¿Que va a llegar más lejos? No, si se hace es para que esté en su sitio, eso sí, que no se aburra, ¿no? Que tenga el estímulo suficiente o el reto, como se dice. Pero no todos, ni mucho menos. Pero es que ni mucho menos. Cuidado. Y hay alumnos que sin ser de alta capacidad intelectual también necesitan aceleración. Porque van bien, porque tienen que estar haciendo, ¿no? Si van bien, pues venga, adelante. Pero también llega un momento que esto hay que compensarlo, ¿no? Yo en la universidad, cuando hice estuve en el grado de física con chavales de 18, con chicos y chicas de 18 años, había el típico acelerado, el típico superdotado acelerado. Pues yo a más de uno le dije que, por favor, que lo trataran bien, porque los irritaba y le querían partir la cara, tal cual. Sí, 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 eso suele O sea pasar. que, ¿sabes? No es como que no es todo tan sencillo como, ¡hala, venga, ya está, mira, ya lo tenemos! No. Y luego pasan cosas, pues, duras. La autopresión, ponerse presión. Claro, tú le dices a un niño, es que tú eres muy inteligente, ¿no? Ya el perfeccionismo, que tampoco es una cosa que tampoco hay que generalizarlo. Lo sabrá que se esfuerzan más o menos, ¿no? Se exigen más o menos. Pues esto también crea unos problemas gravísimos. Entonces, el estudio este de Cambridge, ¿qué quieres que te diga? ¿Y? Sí, ¿Y fíjate qué? que esto lo he compartido contigo. Además, había una Sí. intención clara, aparte de saber tu opinión, pero también quería poner sobre la mesa precisamente todo lo que has desarrollado tú. El hecho de, aunque haya estudios, tú puedes leerte algo a personas, pero si no tienes la formación, no sabes descifrar o interpretar esa información, al final tú vas a ver un estudio que, bueno, que no está en la universidad, que yo me he equivocado, pero bueno, hasta yo he entrado, fíjate que hay un error, de que tú ya ves University of Cambridge y ya como que parece que, wow, esto tiene que ser interesante y cierto. Con esto no quiero decir que todos los estudios evidentemente sean malos, ni mucho menos, No, es pero el hecho bueno. de no generalizar, es como tú comentas, es no generalizar y evaluar cada caso en su justa medida, viendo de dificultades, viendo potencialidades, con el objetivo de dar respuesta a esa complejidad que nos abraza y por ende dar la mejor respuesta. Entonces un poco también iba encaminada a esa reflexión, ¿no? A esa crítica constructiva, apreciativa, en relación a una serie de datos también, de una experiencia y de sobre todo de que es un tema realmente muy complejo y que en base, ¿no?, a unos determinados parámetros o unos test, como tú decías, cuestionarios para determinar una variable o una problemática determinada, pues muchas veces presenta sus limitaciones, ¿no? Sería, por llamarlo de alguna, ciertas Sí, claro. limitaciones Es que es el que dice, método. oye, pues Pero fíjate, ahora me viene a la cabeza, es que es el método estadístico y la psicología experimental es individual. Y cuando la ciencia de la inteligencia trabaja las diferencias individuales y buscan los patrones, delta, como le dicen ellos, ¿no? Pero que se replican, ¿no?, en ciertos individuos. Pero coger, o sea, es que es el método americano, ¿no? Cogemos, ¿no?, y hacemos un barrido y determinamos por convención de que 130 es superdotado, ya está, ¿no? Gifted, ¿no? Luego, no, bajemos un poco más porque nos damos cuenta que, claro, tampoco, no, también es aleatorio, ¿no? ¿A partir de qué? Va, pues de 92, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, porque lo digo yo. Ah, no, es que nos hemos puesto de acuerdo unos cuantos. Bueno, pues otros, pero en otro sitio no. Y en otra parte del mundo todo esto no sirve para nada. Entonces, tal cual, porque los valores, al fin y al cabo, todo esto son construcciones sociales. Y lo peor de todo, que están determinadas por estructuras supranacionales, como puede ser la OCDE, ¿no?, que interesa poner
la escuela o el sistema educativo para crear mano de obra determinada para ciertos sectores. Por tanto, necesitamos gente que sea así, 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 y que encaje en esto, en esto, en esto. Claro, los que no encajamos nunca en nada de todo esto, en el sistema educativo, pues lo tenemos mal, muy mal. O no, porque yo ahora estoy muy orgulloso de no haber estudiado, pero me ha costado porque es un trauma. No llego, no puedo, ¿no? Te puede crear trauma. Y a nivel laboral los adultos también, porque también, o sea, el sistema laboral no deja de ser, ¿no? Una continuidad del sistema educativo, ¿no? Por tanto, los horarios, la rutina, todo esto nos mata. Es exactamente igual. Tú creces, por eso digo, ¿y los adultos dotados intelectualmente dónde están? ¿Y qué les ocurre, no? Los que se adaptan bien, bien, ¿no? Pero llegan a un punto también que algo no encaja, ¿eh? No te creas, ¿eh? Pero los que ya no se adaptaban bien en la escuela, en el trabajo tampoco, ¿eh? Yo no he trabajado nunca para nadie. Creo que el contrato más largo que aguanté son 5 meses, Te envidio. ¿no? Sí, no lo terminé, vaya, era de 6 y no lo terminé. O sea, nos cuesta, no podemos, no, nos cuesta llevar una rutina, esto nos destruye. Entonces, mira, ¿quién no, no? El trabajar es duro, estudiar es duro, pero hay que adaptarse. Hombre, tú a un elefante no lo puedes meter en una botella de cristal. Y aquí es, a mí me encantaría hablar con Gubrit y algún día lo voy a conseguir, ¿no? Porque es un hooligan, la verdad es que es un hooligan del tema del CI, del tema de... Es algo tremendo, ¿no? Pero me gustaría hablar con él porque es que el problema es que nosotros enfermamos, ¿sabes? Enfermamos, sí, enfermamos. Somatizaciones, ¿no? Pero que ya empiezan de pequeño. Que somos pocos, que somos un grupo reducido dentro de un colectivo que ellos han llamado de alta capacidad o tal cual, bueno, muy bien. Pero ahí estamos, ¿no? Y enfermamos y hay que cuidarse. Y hay que saber cómo funcionas para no caer en la trampa, ¿no? Entonces, el Ramón Nogueras, cuando yo le hablé, me dijo, bueno, a estos niños le aplicas el ABA, que es un sistema conductual, ¿no? De terapia cognitivo-conductual. Cognitivo-conductual, sí. Y ya está, ¿no? Los conductivistas, yo al final dices, bueno, y ya está. Y, o sea, tú te tienes que adaptar. Esto de nada, unos meses ya está, ya arreglado, ¿no? Así, díselo al colectivo autista si les gusta el ABA o no les gusta. Si tú eres diferente y tienes unas características neuropsicológicas diferentes y un funcionamiento diferente, tú tienes que encontrar tu sitio. Tú no tienes por qué hacer lo que hace la mayoría. Porque que vas a fracasar seguro. Entonces tienes que adaptar el espacio y el tiempo a tu forma de ser. Y eso no quiere decir que seas ni más gandul, al contrario. Pero tienes que estar estimulado, tienes que encontrar sentido a la vida, al trabajo, al estudio. A partir de aquí no hay problema. Pero si no, es como el leopardo aquel que ves de la jaula que va de un lado al otro, ¿no? Pues ¿cómo no vas a enfermar? Pues es exactamente lo mismo. Oye, esto es Completamente. diversidad, yo no tengo ninguna culpa. Y hay un componente de heredabilidad brutal. A ver, yo todo esto que estoy hablando, bueno, ya has visto que te he nombrado a la doctora Esther Pérez, a la doctora Dolores Gallo, a David Bueno, yo he hablado con todos ellos. ¿Eh? Todo esto que he escrito a David Bueno se lo envié y me contestó y me dijo, está todo correcto, menos lo del hemisferio, que no se confunda la gente creyéndose que el derecho es el creativo y el otro. Exacto, No, no, no. exacto. No, el cerebro, no, yo añado, no es que funcione el cerebro solo, junto, todo el organismo, Está desde la, conectado. desde todo. Y cada Así vez se es. está avanzando mucho más, hasta el corazón regula el cerebro. Bate más fuerte o menos según, bueno, es que tampoco no hay que ser muy inteligente, ¿no? Solo hace falta pensar un poco, ¿no? Entonces, Exacto. todo va a la una. Entonces, tú tienes que estar bien. Si tú estás inquieto, si tú estás sudando,
es que tu cuerpo te está diciendo, aquí este no es tu sitio, tú tienes que irte de aquí. Lo Te pone somatiza. en estado de alerta. Claro. Entonces, si tú dispones de un sistema nervioso no superior, diferente, que es más sensible, que tiene esta hipersensibilidad, pues es normal que reacciones antes. Es que los humanos no hay uno igual, igual que el cerebro no hay ninguno igual. Pues estos niños por eso enferman. Y es que enferman. Y el antídoto, y eso lo digo a todo el mundo, es la libertad. Sentirse libre. Cuidado, porque la libertad tampoco no es la posibilidad de libertad, no existe, ¿no? Pero sentirse libre, tú abres las puertas, las ventanas, que los niños y niñas puedan salir, que puedan ir a hacer una fotocopia. Es que hay cosas muy sencillas. Ese momento de poder salir, de poder ir al lavabo, de distraerse por los pasillos, ¿por qué no? De ir a hablar con la conserje, si es que la hay, o el conserje, de ayudar a la de la cocina. Cualquier cosa rompe la rutina. O sea, son tonterías, pero que luego te vuelven a clase y ¡boom! Pero en aquel momento que estás allí en tensión y miras el reloj y ves que no pasa, ¿no? La agujita no corre. Y que aquellos 15 minutos antes de salir de clase se vuelven eternos. Es verdad. Sí, ¿tú Eso te no ha acuerdas? pasado todo, ¿eh? Eso Es es buenísimo. durísimo, es Es buenísimo. durísimo, es durísimo. Entonces, claro, igual si lo ves, si lo detectas, dices, Ferran, levántate, mira, ven, ayúdame un momento, que estás cansado. Pues sí, pues va, coge, recoge y ya te puedes ir. Uf, Qué bueno. ¿sabes? ¿No? Tonterías, detalles, un entorno amable, lo que tú decías antes. Un entorno amable, no tan rígido, no tan inflexible. Que si currículum, que si notas, que si evaluación, que si tal, que si igual. Total, ¿para qué? Perdón, ¿para qué? Si Sí, sí, luego no. necesitas pastillas para aguantar en la universidad como los he visto yo. ¿Para qué? Qué interesante. No, un placer. Sí, no, Ferran, no. yo ya me has visto que ha sido, vamos, aquí me he quedado embobado escuchándote y ya sí es cierto que ya estamos ya terminando y sobre todo tengo que ser honesto porque esta noche tengo una cena con unos compañeros, así que ya No, tengo que ir ya casi que yo recogiendo el chiringuito, pero Ferran, permíteme, de verdad, tranquilamente, decirte que ha sido un auténtico y verdadero placer escucharte. Quiero cerrar esta charla, sobre todo con lo que has dicho al final, que seguramente estoy convencido que habrá gente que piense, claro, las clases, que todo el mundo haga lo que quiera, que no, 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 no. no, 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 no. Eso es generar, como yo decía hace un momento, un clima de trabajo dentro del Sí, aula, que tienes que ir trabajando de manera progresiva, que sí, la sí. gente entienda pues como todo en la vida, con ciertas normas de comportamiento, de respeto, de compromiso, etcétera. Pero yo, desde luego, permíteme que también te lo diga a ti y al resto que nos vean, creo fehacientemente en ello, en entrar en la necesidad del que, como tú decías, que vayan al servicio tranquilamente sin estar pidiendo, a ver, que luego como todo, insisto en esto, todo trabajándolo poco a poco, con unas normas bien establecidas, desde el respeto, etcétera. Pero, sin lugar a dudas, que yo creo en esa aula, creo en esa manera de enseñar, de aprender. Es Y que si llego algún día a ejercer como maestro, Ferran, ya te aseguro que voy a luchar con todas mis fuerzas por generar esos ambientes de aprendizaje. Es que, perdona que te corte, Sí, pero sí, sí. es que es lo que hay que hacer. Es que no hay otra. Tú no puedes ser un buen docente si no generas un ambiente agradable. Que sí, que hay un 15% de alumnado con problemas de neurodesarrollo. Pues eso es lo que tienes que saber también. Y que hay problemas y hay conflictividad social y hay aulas de una complejidad altísima, Muy sí. Que grande. hay dinámicas difíciles, sí. Pero tú tienes que intentar tener eso, crear este ambiente amable, porque es que a partir de aquí todo fluye de otra forma. Y no es por nada, pero yo he trabajado con niños y niñas y jóvenes y adolescentes y si tú les hablas y les miras a los ojos, a no ser que tengan un problema de esquizofrenia o un problema de alguna enfermedad ya dura,
hay una respuesta normalmente de grupo brutal. Pero calma, calma. No puedes trasladar el estrés social dentro del aula, porque entonces no ves nada, lo único que ves es el libro y volvemos Así es. siempre a lo mismo, ¿no? Es la discusión que yo veo en Twitter, ¿no? Y digo, ostras, tú aún estamos así. ¿Es verdad o no? Es como Totalmente. que... Entonces no caldría etiquetar sí, porque tienes que saber el perfil que tienes delante, pero con que lo sepas tú, no hace falta tampoco, ¿sabes? Una parafernalia brutal. Con que lo sepas tú, la familia, y queden, ya está, no tienes que, y intentar pues entenderlo lo mejor posible. Y calma, 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 porque es que si no es terrible. Pero claro, hay que llegar a los objetivos, ¿no? Ya saberes básicos ahora, competencias clave, competencias específicas, que perfiles de... Ahí, Hay tantas clases, no digo, madre mía, ahí qué cantidad de cosas. os tendríais que revelar todos, tanto unos como los otros, y no dejaros manipular tanto, porque en el fondo, tanto unos como los otros. Qué bueno. Pues Ferran, con esta frase tuya final, cerramos esta Muy bien, apasionante y magnífica charla que he disfrutado como un auténtico niño chico. Ferran, gracias. de verdad, muchísimas gracias por A tu ti. tiempo, por tu atención, por tu cariño y por todo lo que has compartido conmigo y con todas aquellas personas que, bueno, hayan decidido ver este programa. Bueno, Así que, nada más, como siempre digo, a todas aquellas personas que estáis una semana más ahí detrás de la pantalla, agradeceros de verdad vuestra atención. Como siempre invito, comentarios aquí abajo de cualquier tipo. De todas formas, en la descripción también dejaré el perfil de Ferran para que si tenéis cualquier duda también le podáis consultar a él directamente. Y esto es todo. Lo dicho, que nos vemos en otro capítulo más de Charlamos sobre Educación. Les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima ocasión. Ferran, muchísimas gracias. a ti, Antonio Iván, un abrazo muy fuerte. Muchas Un gracias. fortísimo abrazo.